que esta ausencia no nos desanimen en este día, que podamos adorar al Señor sabiendo que Él es digno. Porque de eso se trata, hermanos, de eso se trata que estemos aquí, de eso se trata que seamos su iglesia, que Él es digno de nuestras vidas, Él es digno de nuestra adoración, Él es digno de que le entreguemos todo. Así que en este momento podamos vivirlo así. Y los invito a orar para dar paso a este momento de la predica. Padre Celestial, gracias por tu misericordia cada día, por ese Hijo Jesucristo que tú diste por nosotros. Gracias por ese amor supremo, ese amor inigualable que nos marca la senda, Señor, para nosotros amar también, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias por ese Evangelio glorioso que es nuestra esperanza, en el que podemos estar confiados hasta el día final. Te pedimos perdón por nuestros pecados, de cada uno, Señor, pecados como iglesia. Perdónanos, Señor, por cada hierro, cada fallo en obedecer tu palabra, en agradecerte como tú te mereces, Señor, en ser la iglesia que tú te mereces, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser dignos de ti. Haznos dignos con tu gracia, Padre. Capacítanos en este momento. Ayúdanos, Padre, a escuchar tu palabra con oídos atentos y con un corazón presto a obedecer, Señor. Por favor, danos esos ojos para ver, esos oídos para oír, Señor. Ese corazón que te pueda seguir, que pueda ser enseñado por tu Santo Espíritu en tu palabra. Ayúdanos a entender las cosas difíciles y complejas que estamos viendo. Ayúdame, Señor, a ser claro, y te pido que te glorifiques en mi debilidad, en mi pecado, en mi imperfección, que a pesar de mí, Señor, tú puedas permitir que en este momento se exponga tu palabra fielmente, tu verdad fielmente, Señor, y no una opinión humana. Te entregamos este momento a ti, Señor, y queremos serte agradable en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día el mensaje se titula Cristo vence a la ciudad rebelde. Cristo vence a la ciudad rebelde. Y vamos a leer el pasaje que corresponde hoy, que está en Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Y les pido que me puedan seguir en la lectura, hermanos, que me puedan escuchar atentamente y pongan mucha atención a cada uno de los versículos, porque es importante. Es la palabra del Señor, por supuesto, y en cada versículo el Señor nos está diciendo la verdad que Él quiere que nosotros conozcamos. Recordemos que dice al principio de este libro: bienaventurado, ¿cierto?, el que lee, el que escucha las palabras de esta profecía. Entonces vamos a ir leyendo atentamente. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo.
La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén. Clarito, ¿cierto? Bastante complejo este pasaje, pero vamos a ir viendo paso a paso qué es lo que el Señor nos quiere decir aquí. Por eso les pido su atención. Y para esto vamos a hacer un recuento, un breve recuento, pero para poder situarnos en el mapa de esto. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde estamos ubicados? Entonces recordemos, como ustedes ya se sabrán de memoria, que en el Apocalipsis vemos una narración de la consumación de todas las cosas, de cómo se consuman todas las cosas, pero desde distintas perspectivas, a las que hemos llamado ciclos, ¿cierto? Entonces en este libro se presentan varios ciclos que nos van contando qué es lo que ha ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo desde que ascendió Cristo hasta su segunda venida, y nos dan distintas perspectivas de estos acontecimientos. Recordemos que los tiempos finales comenzaron cuando Cristo ascendió, ¿cierto? Ahí ya comenzamos con los últimos días, y entonces este libro nos narra estos últimos días desde distintas perspectivas, y todo esto va aumentando en intensidad cada vez más hasta que al final llega la consumación de todo. Hace un tiempo predicamos del cuarto ciclo de Apocalipsis, que algunos llaman la mujer, el dragón y las bestias. Y ahí veíamos cómo Satanás tenía planes terribles contra Cristo, ¿cierto? Quería devorarlo apenas naciera. Estaba listo para devorarlo apenas viniera al mundo. Pero vimos que encontró solo frustración en esos planes. Y él terminó siendo expulsado del cielo por la victoria de Cristo. Cuando Cristo ascendió victorioso, resucitó, ascendió al cielo victorioso, Satanás fue expulsado del cielo. Y él cayó a la tierra, dice Apocalipsis 12, con un breve tiempo, sabiendo que tiene breve tiempo, y se dirige con toda su furia contra la iglesia. Y vimos que él cuenta con 2 ayudantes, 2 herramientas, si queremos ponerlo así, 2 brazos, que lo ayudan a ejecutar su plan en el mundo, que son la bestia y el falso profeta. La bestia y el falso profeta. Entonces, con estos 2 brazos, él gobierna el mundo incrédulo, ¿cierto? Y establece su dominio del mal, su gobierno del mal. Y veíamos que este misterio de la iniquidad, como dice Pablo, ya está en marcha. Nosotros ya vemos sus distintivos, ya vemos sus elementos característicos, pero esto va a ir creciendo en intensidad. Va a ir creciendo en intensidad hasta llegar a un punto en que habrá un gobierno idólatra, blasfemo, insolente, rebelde contra el Señor, que va a gobernar a todas las tribus, pueblos, naciones y lenguas, todas ellas unidas, adorando a este gobierno, pero que este gobierno va a ser destruido por el reino de Cristo. Cuando el reino de Cristo se establezca, va a hacer pedazos este reino maligno. Y veíamos que en el capítulo 14 el Señor hace un fuerte llamado con 3 ángeles, ¿se acuerdan? Al arrepentimiento, hace un fuerte llamado al arrepentimiento al mundo. Y Él, ¿cierto?, exhorta a los que tienen la fe de Jesús a perseverar, a permanecer firmes en sus mandamientos, sabiendo que por la obra de Cristo ya son victoriosos. Y luego veíamos que en el capítulo 14 se ejecutan los juicios de Dios a través de las cosechas, ¿se acuerdan? La cosecha de trigo, que simboliza cuando el Señor viene a buscar a su pueblo, a los creyentes, y la vendimia, o sea, la cosecha de las uvas, cuando el Señor juzga y destruye a los incrédulos.
Y esto se simbolizaba con el lagar, que era una figura bien terrible, ¿se acuerdan? El Señor los pisoteaba como uvas en un lagar. Entonces, ya en ese cuarto ciclo vemos una narración del fin del mundo, como ya lo habíamos visto en todos los ciclos hacia atrás. Va narrando el fin del mundo y luego parte otro relato con otra perspectiva de la consumación de todas las cosas. Entonces luego hablamos de un quinto ciclo, las copas de la ira de Dios. ¿Se acuerdan? Vimos los sellos, las trompetas, las copas. Y ahí el capítulo 15 mencionaba 7 ángeles que iban a derramar las 7 plagas que estaban contenidas en esas copas. Y vimos cómo iba creciendo en intensidad, porque la parte de las copas, o sea, el ciclo de las copas era más intenso en su juicio que el de los sellos y el de las trompetas. Pero el Señor aseguraba a su pueblo, ¿se acuerdan en el capítulo 15? Que ellos estaban a salvo. Iniciaba este ciclo con una visión del pueblo de Dios adorándolo en el cielo, a salvo de la ira. Entonces el Señor dejaba bien en claro, antes de pasar a los juicios, a las plagas, que su pueblo está a salvo, está preservado, guardado. Su pueblo no va a recibir su ira, no va a recibir su juicio en forma de ira. Pero sobre los incrédulos se derrama la ira pura y sin diluir del Señor. Y ahí Él mostraba, decíamos, su carácter justo y santo, ¿cierto? El Señor preside el juicio y Él ahí muestra, yo soy santo, yo soy justo, yo no puedo tolerar el pecado. Y por eso decíamos que ningún pecado va a quedar sin castigo. O lo pagó Cristo en nuestro lugar, o lo deberemos pagar nosotros por toda la eternidad. Pero ningún pecado el Señor lo va a pasar por alto, ningún pecado va a quedar sin castigo, sin su pago, porque Él es justo, Él no es como nosotros. Entonces hoy iniciamos el sexto ciclo, un sexto ciclo en el que el Señor nos relata el juicio sobre Babilonia, la gran ciudad que terminará en su destrucción. Y como ha ocurrido con otros ciclos, vemos que están enlazados unos con otros, están enlazados los ciclos. Si ustedes siguieron atentamente la lectura, se darán cuenta que cómo comenzó este capítulo, con una mención a uno de los ángeles que tenía las 7 copas. Entonces eso nos vincula con el anterior, con el ciclo de las copas. Entonces introduce este ángel este nuevo ciclo. Entonces lo que vamos a ver ahora es una especie de detalle de lo que ocurrió con la séptima copa, que tuvo como consecuencia la destrucción de Babilonia. Vamos a la última parte de la séptima copa, ya en Apocalipsis 16, del 17 en adelante, el capítulo anterior. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. ¿Cierto? Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Cierto? Y sabemos que ahí pasó el fin del mundo porque dice toda isla huyó, los montes no fueron hallados, cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Eso ya es la descripción del fin del mundo. Pero lo que hace este capítulo 17 es darnos un detalle, una especie de zoom, si queremos decirlo, como una cámara cuando se acerca a un primer plano, a lo que ocurrió con el juicio de esta gran ciudad Babilonia. Entonces los ciclos están, como decíamos, enlazados y los elementos se van repitiendo, pero con otros énfasis y con otros enfoques. Entonces debemos tener en cuenta lo que hemos hablado antes, en las anteriores predicaciones, para que podamos entender este nuevo capítulo. Entonces, para quienes han estado atentos, se habrán dado cuenta que no es primera vez que hablamos de Babilonia la Grande, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que ya hemos hablado, la hemos mencionado, porque ha salido antes. También la bestia no es nueva, ¿cierto? No aparece por primera vez aquí. Entonces se van repitiendo elementos. Y hoy veremos cómo el Señor sentencia a esta gran ciudad. La sentencia. Y está en control de todos los acontecimientos que tienen que ver con ella. Eso es muy importante, hermano.
que aunque Babilonia sirve a Satanás y se identifica con los propósitos de Satanás, el Señor la juzgó y la sentenció y tuerce esos propósitos para que se ajusten a los suyos. A los suyos. ¿Cierto? Entonces vemos cómo el Señor humilla a este sistema de maldad humano satánico, es un sistema humano satánico, ¿cierto? Usa su propia lógica para destruirlo y trastorna sus planes, sus conspiraciones y sus propósitos perversos para cumplir sus promesas y lo que Él ya ha anunciado desde antiguo. El Señor trastorna todo lo que ellos están haciendo y lo tuerce, lo vuelve para su gloria y para sus propósitos. Entonces lo primero, el punto más extenso que vamos a ver hoy día es la gran ciudad Babilonia. La gran ciudad Babilonia. Como dijimos, no es primera vez que aparece Babilonia en Apocalipsis. Ya ha aparecido en el relato que hemos estado siguiendo. Hemos ido capítulo a capítulo, desde el 1 hasta este capítulo 17. No es primera vez que aparece. La vimos al hablar de los dos testigos en Apocalipsis 11, ¿se acuerdan? Dijimos que representaban estos dos testigos a quién. ¿Qué cosa representan? A la iglesia, ¿cierto? Entonces, ese pasaje nos decía que hay una bestia que sube del abismo e hizo guerra contra ellos, contra los dos testigos que son la iglesia. Y que los cadáveres de estos dos testigos, ¿dónde quedaron expuestos? En la plaza de la gran ciudad. Ahí quedaron tirados estos cadáveres, en la plaza de la gran ciudad. Entonces, la gran ciudad es el lugar donde se le dará muerte y se exhibirá el cadáver de la iglesia, por así decirlo. Y dijimos que por muy breve tiempo va a ser tan perseguida que va a desaparecer de la esfera pública. Entonces va a ser tan perseguida por la bestia, por este sistema de maldad, que por un momento va a parecer que desaparece. Pero va a ser un breve momento, como veíamos, antes de que venga el fin. Además, esta Babilonia aparece en el capítulo 14, cuando el Señor envió a los 3 ángeles que nos mencionaban. ¿Se acuerdan? El segundo de esos ángeles, que llama al arrepentimiento, dice: ya cayó, ha caído, dice. Ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque hizo beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces aquí ya confirmamos que estamos hablando de siglos paralelos, ¿cierto? Porque ya en el capítulo 14 se anunció que ya había caído, era un hecho ya pasado. Acá estamos hablando de cómo cae. Entonces se nos está haciendo un detalle de la caída de esta Babilonia en los capítulos 17 y 18. Y tengamos en cuenta que cuando hablamos de los dos testigos, que sus cadáveres quedaron ahí, o sea, la iglesia quedó, por así decirlo, murió en la gran ciudad. Estos capítulos 17 y 18 nos dice que la gran ramera está ebria de la sangre de los santos. En la gran ciudad se encontró la sangre de los santos. Dice el capítulo 18 también eso, que fíjense lo que dice el último versículo del capítulo 18. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, una ciudad sanguinaria y que persigue a la iglesia. Y luego, como veíamos recién, aparece en el capítulo 16, en el derramamiento de la séptima copa, ¿cierto? Y es destruida junto con el mundo que está bajo corrupción. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo lo que vamos diciendo? O sea, yo sé que estamos hablando de cosas muy complejas, pero tenemos que ubicarnos en este mapa para poder entender. Al comenzar este capítulo, el ángel explica a Juan que Babilonia, la gran ciudad, ha sido sentenciada, ha sido juzgada, dicen otras versiones, o va a ser castigada. Pero antes de hablar de la ejecución de ese castigo, antes de entrar a cómo esta gran ciudad es destruida, él describe qué es la gran ciudad, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es Babilonia? ¿Qué es esta gran ciudad? A lo mejor tenemos una mezcla de conceptos en nuestra cabeza, ¿cierto? Ya nos damos más de imágenes y símbolos, pero vamos a detenernos en qué es esta gran ciudad. Lo primero que debemos saber es que Babilonia es un símbolo en el lenguaje profético, es un concepto en el lenguaje profético. En libros como Isaías, Jeremías y Ezequiel se anuncian grandes juicios sobre Babilonia. ¿Y qué representa Babilonia? La corrupción moral, espiritual, religiosa y podríamos decir también política. Representa un gobierno humano corrupto, el poder humano, la perversión y la inmoralidad. Es el poder
que surge desde el hombre y para el hombre. Entonces, Babilonia es un sistema de maldad. Es una estructura de corrupción en el sentido moral y espiritual. Kistemaker dice, es el símbolo de todo mal dirigido contra Dios. Tengamos en cuenta que se le define como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, es lo peor de lo peor. Es la madre superiora de todos los que cometen prostitución espiritual al rendir culto a la bestia. Sus seguidores proclaman el evangelio del anticristo, mientras que ella recibe su adoración y su alabanza. Es la fuente de todo lo malo, como decíamos, que se dirige contra Dios: difamación, homicidio, inmoralidad, corrupción, vulgaridad, lenguaje obsceno, codicia, insolencia. Los enemigos de Dios pertenecen a la madre de las abominaciones y sufren también las consecuencias de haber seguido a esta madre de las abominaciones. Otro autor la define como el símbolo del espíritu de impiedad, que en todo tiempo seduce a las personas para que se aparten de la adoración del Creador. Es el símbolo del espíritu de impiedad. O sea, si el espíritu de impiedad y de rebelión tuviera una ciudad, sería Babilonia. Es el sistema que resulta de la impiedad, de la rebelión contra el Señor. Entonces se le describe como la gran ramera o la gran prostituta. Y hay dos grandes pecados, si podemos decirlo así, que caracterizan a una ramera o a una prostituta. Uno es la fornicación, que es evidente, ¿cierto? La inmundicia espiritual y moral. Y otro es la codicia, el amor por los bienes materiales, ¿cierto? Por el bienestar, que la lleva a vender su cuerpo a cambio de dinero, o de bienes, o de comodidades. Y por supuesto, en relación a esta fornicación y a esta codicia, tenemos un sinfín de otros pecados. Un sinfín de otros pecados que van surgiendo. Entonces, de entrada, ¿qué nos dice esto sobre Babilonia? ¿Qué nos está hablando esto sobre Babilonia? Que es una ciudad entregada al pecado. Es una ciudad llena de inmundicia, es una ciudad que está llena de codicia en sus ojos. Una ciudad donde reina la maldad, la rebelión contra el Señor. La ramera es una mujer entregada a las relaciones sexuales ilícitas, a tal punto que eso la caracteriza como persona. Tal como existe, por ejemplo, un zapatero que se dedica a su oficio, o un médico, o un profesor, está la ramera que se dedica a las relaciones sexuales ilícitas. Y al describirla, ¿qué se dice? Que ha fornicado con todos los reyes de la tierra. Y no solo eso, sino que los moradores de la tierra, y ustedes recordarán que los moradores de la tierra es el concepto que se usa para todos los incrédulos de la tierra, de todo tribu, pueblo, lengua o nación. Los moradores de la tierra se han embriagado, dice, se han embriagado con el vino de su fornicación. Recordemos que esta ramera tiene una copa, ¿no es cierto? Ellos han bebido de esta copa, se han embriagado, se han vuelto ebrios de este vino de su fornicación. Y esta es una referencia al libro de Jeremías, Jeremías 51:7, como ya vimos antes. Dice, en la mano del Señor, Babilonia era una copa de oro que embriagaba a toda la tierra. Las naciones bebieron de su vino y se enloquecieron, dice. Eso dice Jeremías. Las naciones bebieron de su vino y se enloquecieron. Pero fijémonos en un detalle que vamos a andar después en esto. ¿En manos de quién estaba esta copa que es Babilonia? O sea, ¿quién ocupa Babilonia finalmente para sus propósitos? El Señor. Dice acá, en la mano del Señor Babilonia era una copa. Finalmente Babilonia es el instrumento por el cual el Señor juzga la tierra, que prefirió seguir la mentira antes que la verdad, prefirió seguir a sus ídolos antes que convertirse a Él. Y aquí se mencionan dos pecados que pueden desquiciar a una persona. Uno es la embriaguez y el otro es la fornicación. Y hacen que una persona se sumerja en ellos y pierda el juicio. La embriaguez y la fornicación hacen perder el sentido. Y eso lo dice la palabra de Dios en términos exactos. Oseas 4:11 dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Hacen que una persona enloquezca, se vuelva loca con esos pecados, pierda la razón. Entonces, con esto, ¿qué se nos está diciendo? Las naciones del mundo están intoxicadas con su repudio a Dios y de su revelación, y se han vuelto hacia el culto del poder que rige todas las esferas de la vida.
La rebelión y la soberbia en contra del Señor hacen perder la cabeza. Quien vive de esta manera, de forma rebelde al Señor, está sumergida en locura y necedad espiritual. Es una persona y está desquiciada. Por más que parezca decente, por más que parezca incluso muy razonable, muy sabia, si es una persona que vive en rebelión al Señor, está desquiciada. Y van a causar su vida a la ruina y a la destrucción. Entonces, esta prostituta, además, vemos en este capítulo que está llena de símbolos de riqueza y de poder. Ella está vestida de púrpura y de escarlata. Dice que eran solo vestidos a los que podían acceder los poderosos. En ese tiempo la púrpura era muy costosa. Si yo tenía algo de púrpura, era muy costoso hacer eso, teñir ropa de púrpura o de escarlata. Y además tenía joyas y adornos de oro. O sea, nos está diciendo que es muy poderosa, que es muy rica económicamente. Entonces este sistema humano rebelde a Dios cuenta con poder económico. Es rico, está lleno de los bienes de la tierra, pero está corrupto en su seno. Está muerto, está podrido espiritualmente. Tanto que su riqueza y sus joyas se envilecen con su pecado. Fijémonos que tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones. ¿Cómo sería ver un cáliz de oro lleno de excremento? Está envilecido, ¿cierto? Uno no vería eso como valioso. Entonces su riqueza, incluso los bienes que tiene, están envilecidos por la inmundicia de su fornicación. Y este sistema humano satánico, como decíamos, rebelde a Dios, como es lógico, canaliza su odio a Dios ¿contra quién? Si no puede ver a Dios, si no puede atacar a Dios mismo, ¿contra quién vuelca su odio? Contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Y por eso dice este pasaje que está ebria de la sangre de los santos, de aquellos que dan testimonio de Jesús. Se trata entonces de un sistema político, espiritual, moral, religioso, económico, ideológico, que surge de la humanidad corrupta, y está dirigida por Satanás y persigue a la iglesia con furor porque odia al Dios de la iglesia. Persigue a la iglesia porque odia al Dios de la iglesia y odia a Cristo, por tanto odiará a su pueblo. Odia a Cristo, que es la cabeza, entonces odiará a su cuerpo. Y dice que está sentada sobre muchas aguas. El mismo pasaje aclara qué son esas muchas aguas. Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces esta gran ciudad, esta Babilonia la Grande, surge de la humanidad, de la muchedumbre del mundo, de los moradores de la tierra. Recordemos que en Apocalipsis 13, ¿quién subía del mar? ¿Se acuerdan? ¿Quién subía del mar? La bestia. Estamos hablando del mismo mar, de las mismas muchas aguas, de los pueblos, naciones, tribus y lenguas, de la muchedumbre del mundo. Entonces, esta gran ciudad es el fruto, la obra suprema de los incrédulos, de la muchedumbre de los incrédulos, y a la vez gobierna sobre ellos, porque está sentada sobre ellos. Entonces, es lo que ellos han producido como sistema, como estructura de gobierno, y a la vez, ¿cierto?, están sometidos a ella. Por eso la palabra dice que gobierna sobre los reyes de la tierra. Esa es Babilonia. Entonces, aquí debemos entender algo, hermanos. Porque la idea en nuestro tiempo, la idea hoy, es distinta a la que tenía Juan y en los del tiempo de Juan. Porque en aquel tiempo, cuando uno pensaba en un pueblo con un gobierno político, ¿cierto? Pensaba en una ciudad. Hoy día pensamos en países, ¿cierto? En estados. Tenemos a Chile, Argentina, Francia, Rusia, Alemania. Pensamos en países, ¿cierto? Completos de estados. Pero ellos en ese tiempo, el equivalente de esa idea es una ciudad. Es la ciudad. Por eso, en vez de hablar, por ejemplo, de Italia o de Alemania, se hablaba de Roma, de Atenas, de Jerusalén. Las ciudades eran lo importante, lo que concentraba todo ese poder, y de esas ciudades se armaba todo un pueblo. Entonces tenemos que tener eso muy en cuenta. Y otra cosa que para ellos no existía, que para nosotros es algo obvio, es la relación entre el poder político y la religión. Porque para nosotros eso está separado, ¿cierto? En nuestra mente está separado. Está un gobierno, ¿cierto? Un poder ejecutivo, y otra cosa es lo espiritual, la religión. Para ellos no estaba todo unido. Para ellos el pueblo, la ciudad, la religión, el gobierno era un
todo. Era una sola cosa. Ya para ellos no existía en su cabeza la separación. Entonces su mente estaba todo unido. Por eso el cristianismo era un problema para Roma, porque rompía con el elemento de unidad religiosa. Porque ellos daban libertad para adorar a varios dioses, ¿cierto? Pero tenían un elemento de unidad religiosa, que era el culto al emperador. Entonces el cristianismo rompía con eso. Para ellos era impensado cómo va a haber un pueblo que adore distintas cosas. Tiene que haber un elemento de unidad. Y el que se alce contra ese elemento de unidad tiene que ser destruido. Lo mismo pasó, recordemos, en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor hizo una estatua que todos debían adorar. ¿Y qué pasó? Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a postrarse ante esa estatua. Pero para ellos era obvio que todos tenían que adorar lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de Babilonia, tenemos que pensar en una ciudadanía, como hoy pensamos en una nacionalidad. Como pensamos, por ejemplo, yo soy chileno, otro es argentino, otro es mexicano, tenemos que pensar en una ciudadanía, en una nacionalidad, cuando hablamos de Babilonia. Entonces, Babilonia es la nacionalidad, el país, si se quiere poner así, de los rebeldes a la palabra de Dios. Es la nacionalidad de quienes no han creído en Cristo. Más allá de que en el mundo vemos que hay ingleses, mexicanos, italianos o sudafricanos, todos los que no han creído en Cristo son babilonios. Están en esta ciudad, pertenecen a esta ciudad. Su nacionalidad es babilonios. Y eso contrasta con nuestra situación como cristianos. ¿Cuál es nuestra ciudadanía? La Nueva Jerusalén. Apocalipsis muestra dos grandes ciudades, Babilonia y la Nueva Jerusalén. Babilonia surge de las aguas de la muchedumbre de la tierra. La Jerusalén baja del cielo, la Nueva Jerusalén. Entonces, la Nueva Jerusalén es nuestra nacionalidad como cristianos, más allá de nuestro país terrenal, como decíamos, más allá de que seamos chilenos o de otro lado. Nuestra ciudadanía es la Nueva Jerusalén. Babilonia es la ciudad mundana, terrenal, que nace del hombre, que pertenece a este mundo corrupto y de maldad. Está en esta lógica del mundo corrupto, nace de aquí. La Nueva Jerusalén es la ciudadanía espiritual que viene del cielo, que nace de Dios, a la que solo se puede pertenecer por los méritos de Cristo. Entonces, si somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén, solo puede ser una nacionalidad por gracia. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 4, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Así se refiere a la Jerusalén de arriba. Le estaba hablando a su hermano. Esa Jerusalén es la madre de todos nosotros. Y también dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, en Filipenses 3. Entonces, ¿se entiende el concepto? Estamos hablando de a qué ciudad pertenecemos. Nos confronta este pasaje, nos lleva a preguntarnos cuál es nuestra ciudadanía, cuál es nuestra nacionalidad. Y esta nacionalidad no aparece en nuestro carnet, no aparece en nuestro pasaporte. ¿Somos de Babilonia o somos de la Nueva Jerusalén? Los babilonios llevan la marca de la bestia, la rebelión de su corazón hacia Dios, la desobediencia. Se caracterizan por vivir en pecado. Aunque parezcan moralmente decentes por fuera, sus corazones, sus mentes están entregadas a la maldad y la corrupción. Y aquí no hablamos, hermanos, necesariamente de estar pensando en la lujuria. Obviamente que puede estar dentro de los pecados, pero a veces concentramos mucho nuestra atención en ciertos pecados. Pero acá el egoísmo, el consumismo, la embriaguez, la codicia, la mentira, la desobediencia contra los padres, la idolatría, en fin, cualquiera de estos pecados nos habla de una persona cuyo corazón no ha sido transformado por Dios, si es que vive en esos pecados, sin arrepentirse. No habla de una persona que está entregada a las tinieblas, entregada a su pecado. Y ojo, hermanos, porque podemos estar sentados, nuestro cuerpo puede estar sentado en una iglesia, pero nuestro corazón puede ser Babilonia. Nuestro cuerpo puede estar aquí, pero nuestro corazón puede pertenecer a esta gran ciudad. Los de Jerusalén, por otra parte, aunque luchan con su propio pecado, han creído en Cristo y están siendo transformados por el Espíritu Santo, por la palabra de verdad que va actuando en ellos.
para hacerlos conforme a la imagen de Cristo. Por tanto, es clave que nos preguntemos en esta hora cuál es nuestra nacionalidad, cuál es nuestra ciudadanía, a qué ciudad pertenecemos, cuál es nuestro carnet real, que es el espiritual finalmente, el que es válido ante Dios. ¿Estás bebiendo de la copa de la gran ramera? ¿Te estás embriagando con el vino de su inmundicia? ¿Estás viviendo en rebelión contra Dios y su palabra? ¿O amas a Cristo y deseas vivir para Él, siendo hecho conforme a su imagen? Esa es la pregunta, hermano. Entonces tenemos la primera frase para los niños: nuestro país debe ser el cielo. Nuestro país debe ser el cielo. Como dijimos, era el punto más extenso, no se asusten, porque ahora los que vienen son más cortos. En segundo lugar tenemos a la bestia. La explicación del ángel, cuando el ángel le va a explicar a Juan, le va a empezar a contar de qué se trata esta visión tan asombrosa, porque Juan, al ver esta gran ramera, quedó asombrado, dice, con gran asombro, ¿cierto? Era una visión terrible para él. Lo dejó maravillado, pero en un sentido lleno de pavor. Pero cuando el ángel le va a explicar, se centra en la bestia. Si nosotros vemos el pasaje, que ya es un conocido para nosotros, en cierto sentido, ¿cierto? Entonces, al hablar de Apocalipsis 13, vimos que la bestia es propiamente humana. Es la expresión máxima de rebelión contra Dios y de orgullo perverso. Es el hombre aliándose con Satanás para gobernar el mundo, el producto de la desobediencia de Adán y Eva, ¿cierto? Y su acuerdo con la serpiente. Es el máximo exponente del pecado humano. Eso es la bestia. En el capítulo 13 se nos muestra que la bestia tiene una apariencia muy similar a la del dragón. De hecho, cuando se habla del dragón dice que es escarlata. También la bestia es escarlata. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, lo mismo que el dragón. Y es que esta bestia, aunque es humana, es un instrumento de Satanás. Las 7 cabezas representan un frente unido de autoridad que arremete contra el Señor, y los 10 cuernos nos hablan de un poder que está plenamente concertado para dirigirse contra Cristo, contra su iglesia. Entonces, tiene cierto poder esta bestia. Va a ser destruida, pero no se puede menospreciar el poder que tiene. Recordemos que Satanás, nos dice el capítulo 13, que le entregó a la bestia su poder, su trono y su autoridad. Entonces la bestia lo representa totalmente. Lo representa totalmente. Si alguien quiere ver cómo es Satanás, tiene que ver a la bestia. Y la bestia exige adoración de todo el mundo y la recibe. Todos aquellos que no han creído en Cristo adoran a esta bestia. No hay punto medio. Si tú has creído en Cristo, eres de la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Y has sido sellado por su Espíritu. Pero si tú no has creído en Cristo, eres un adorador de esta bestia. Ahora, alguien dirá, pero entonces, ¿en qué se diferencia de Babilonia? Pues si me estás diciendo prácticamente lo mismo, ¿cierto? ¿En qué se diferencia la bestia de Babilonia? Babilonia es el sistema completo que surge del hombre corrupto, es la nacionalidad del impío, es la ciudad del pecado, la estructura social, espiritual, política, religiosa, económica de la rebelión contra Dios. La bestia es el gobierno, el poder político y religioso sobre este sistema. Entonces, en otras palabras, el incrédulo, la nacionalidad del incrédulo es Babilonia y su gobierno es la bestia. ¿Se entiende? Es como pensar en un país. Nosotros somos chilenos y tenemos una presidenta, y a su vez el impío tiene un país que es Babilonia y tiene un gobierno que es la bestia. No hagamos asociaciones, por favor. Eso ya es otro tema. Entonces, una característica de este gobierno humano satánico es la blasfemia. Porque recordemos, un gobierno humano satánico es una unión, una alianza, ¿cierto? Aunque el humano no se dé cuenta. Entonces, una característica, o quizá la principal, es la blasfemia contra el Señor. La oposición a todo lo que tenga que ver con Cristo y su palabra. Constantemente habla insolencia contra el Señor y contra su pueblo, a los que odia y pretende destruir. Se le describe como bestia, entre otras cosas, porque perseguirá a la iglesia de manera violenta y sanguinaria. Es una bestia, ¿cierto? Un animal furioso, feroz, sanguinario.
Ahora recordemos que la gran ramera está sentada sobre esta bestia escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas, dice acá, son 7 montes. ¿Qué representaban los montes? Ya se está poniendo un poco enredado esto, pero les ruego su atención. Recordemos que los montes representan reinos, ¿cierto? Finalmente el monte que va a destruir todo es el reino de Cristo, que va a despedazar estos reinos humanos, ¿cierto? Entonces, ¿quién nos está diciendo esto? Que la bestia domina sobre imperios mundiales para dirigirlos en contra del Señor. Y acá nos dice que 5 han caído, que hay uno el sexto que está haciendo y vendrá otro, ¿cierto? Y eso lo podemos ver en el libro de Daniel, ahí lo deja bien claro. Los 5 que ya cayeron son la antigua Babilonia, Asiria, la nueva Babilonia, Persia y Grecia. El sexto es Roma, que estaba haciendo en ese momento de Juan. El séptimo es el que viene después de Roma y que permanece hasta que venga el Señor. Y en ese séptimo va a gobernar también la bestia. Entonces, vemos que es un poco enredado, pero también tiene una bajada hacia la historia, ¿se entiende? O sea, no estamos hablando de puras cosas ideales, estamos hablando de algo que se concreta en la historia, ¿se entiende? Y si uno ve Roma, hermanos, sería muy provechoso si ustedes pueden poner videos en su casa, documentales de Roma, y ver cómo era esta gran ciudad. Porque en este momento, Roma, en el momento en que Juan escribió esto, Roma estaba encarnando todo lo que era la gran ramera. Roma estaba materializando toda esa rebelión. Y Roma literalmente se bañó de la sangre de los cristianos. Hubo periodos de persecución en donde la iglesia estuvo a punto de desaparecer. En Éfeso, donde había pastoreado Timoteo, se dice que también estuvo Juan. Unos siglos después de Cristo, hubo una persecución y solo 7 cristianos se negaron a honrar al emperador como un dios. Estamos hablando de una ciudad que tenía una iglesia grande, importante. Entonces, Roma encarnó también esto. Y si nosotros vemos los distintos gobiernos del mundo, los distintos imperios que ha habido, van a encarnar esto también. Y uno ve que hay imperio tras imperio, ¿cierto? Cae uno sobre otro, llega otro nuevo, y así van llegando hasta que va a haber un momento en que va a haber un gobierno que va a representar todo esto que estamos hablando. Pero la historia lo va anunciando, la historia lo va anticipando, ¿se entiende? Nos va dando pequeñas bestias, ¿cierto? Pequeñas imágenes de lo que es la bestia, o sinopsis. Y cuando habla de los 10 reyes que todavía no reciben gobierno, una vez más habla en términos simbólicos. Va a haber fuerzas anticristianas combinadas que en el futuro se van a dirigir contra el Cordero. Y tienen estos gobiernos del mundo tienen una sola idea: entregarle su reino a la bestia, darle su autoridad y dominio. Entonces el anticristo, cuando llegue su manifestación final, ¿cierto?, va a gobernar a través de todos estos gobernantes que le van a entregar su poder. Se van a rendir ante él, se van a someter ante él. Entonces, ahora, si nosotros vemos, estos reyes llevan la marca de la bestia. Y eso significa que ellos no saben lo que es el amor, no saben, bíblicamente, ¿cierto?, no saben lo que es el respeto, no saben lo que es la dignidad en su más puro sentido. Entonces se van a destruir a sí mismos. Eso lo dice este pasaje, ¿cierto? Hay un dicho que reza: la revolución se come a sus hijos. Nosotros lo hemos podido ver a lo largo de la historia. La Revolución Francesa, cuando se produjo, traía, se supone, un nuevo mundo, un nuevo mañana, ¿cierto?, un nuevo futuro, una república. ¿Y qué resultó siendo? Un regadero de sangre, donde los mismos revolucionarios se mataban entre ellos. Lo mismo con la Revolución Rusa, y así todas las revoluciones que prometen un mañana mejor, humano, ¿cierto?, que sale desde el hombre y que aparta a Dios, termina siendo una matanza, una masacre, y se termina comiendo, la revolución se termina comiendo a sus hijos. Entonces acá los que hicieron una revolución contra Dios terminarán devorándose unos a otros. Y acá dice, los reyes terminan desolando y saqueando a Babilonia.
O sea, ellos mismos saquean la ciudad. El egoísmo y la vanagloria que los llevó a alzarse contra Dios va a ser lo que marque su propia destrucción. Y aquí vale preguntarse sobre esto que estamos diciendo de la bestia. ¿Pones tu esperanza en un gobierno humano? ¿En lo que el hombre puede hacer para alcanzar un mundo mejor? ¿Esperas que llegue un presidente, un político, un líder que lo va a cambiar todo? ¿Ese líder que nos llevará a un mejor mañana? ¿Creen que el hombre es el que debe tomar la rienda de su destino, ya que Dios no interviene, por ejemplo, en la política, en el mundo, en la sociedad? El hombre tiene que hacerse cargo. Todo esto son anhelos propios de los adoradores de la bestia. De hecho, ellos mismos nos prometen eso. Nos hacen creer que, por ejemplo, lo que ellos hagan o dejen de hacer va a influir en que nosotros amanezcamos sonrientes o no. Nosotros no dependemos de eso. Y lo que vemos hoy día de una sociedad que se presenta ante el Estado y quiere que el Estado haga todo por ella, ¿cierto? Que el Estado le dé una identidad, que la valide, que la reconozca, que le dé valor, que le dé dignidad, ¿cierto? Estamos viendo unas personas o una sociedad que adora a un gobierno, o adora a una forma de gobierno, un sistema humano, ¿cierto? Y que nos va a traer un futuro mejor. Y decíamos que el ser adorador de la bestia puede ser más cotidiano, es más cotidiano de lo que creemos. Puede ser un estudiante universitario, una dueña de casa, un anciano que está en la plaza dando de comer a las palomas, un kiosquero, un senador, un médico, un oficinista, un profesor. Todos los que no crean en Cristo van a adorar a la bestia. En sus corazones ya está la materia prima para hacer lo que es la rebelión contra el Señor, el pecado no arrepentido que se dirige contra Dios. Entonces tenemos la otra frase para los niños: el reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios no es de este mundo. El reino que es de este mundo es el de la bestia. Último punto y final: la victoria del Cordero. Detrás de todo este escenario, hermanos, que hemos visto aquí, que es una visión asombrosa, ¿cierto? Que es y muy compleja, llena de detalles, de símbolos, hay algo que los incrédulos se niegan a ver y a reconocer, pero que al mismo tiempo es la esperanza y el consuelo de los cristianos. Tras todo esto está la soberanía de Dios y el gobierno que Dios tiene sobre su creación, total, absoluto. Él es quien desde un principio sentenció a Babilonia. El capítulo parte así, ¿cierto? Anunció la destrucción de la bestia y sus seguidores. Él sabe desde un comienzo qué nombres están escritos en el libro de la vida y cuáles no. ¿Por qué digo esto? Versículo 8 dice: aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ellos van a adorar a la bestia. Dios sabe quiénes están escritos en ese libro y quiénes no, porque Él los conoció, ¿cierto? A quienes están escritos allí, con la sangre del Cordero, Él los conoció y los amó desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, sabía también quiénes serían los que iban a adorar a la bestia. Él también, y esto no debe en ningún caso causarnos dudas, Él es el que puso en los corazones de los reyes ponerse de acuerdo y entregarle su reinado a la bestia, para que se cumplieran las palabras que Él había anunciado. Él es tan soberano que aún los corazones de los malvados y de aquellos rebeldes a su palabra no escapan de su control. ¿Qué pasaría si alguno escapara de su control? ¿Podrían frustrar los planes de Dios? Dios no podría asegurar nada de lo que estamos viendo acá. Todo está bajo su control. Ahora, que Él haga crear el mal en ellos es otra cosa, pero está bajo el control de ellos. No sabemos cómo, como decíamos en la mañana, ¿cierto? No sabemos cómo, pero Dios está en control de estos incrédulos y de estos gobernantes y de estos reyes. Nadie puede detener la mano de Dios y decirle: ¿qué estás haciendo? Él hace como quiere, dice Daniel 4:35, en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano. Todos los planes de la bestia, de sus reyes y reinos sometidos, de esta gran ciudad, no son más que un mal chiste para el Señor. Quien lo hace añicos, va a hacer añicos estos planes, va a torcer todos estos propósitos.
Dice Salmo 2, 1 al 6, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra él y contra su ungido, y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. El Señor ya estableció su reino. Todo esto que está pasando es un mal chiste, del que Él se ríe y se burla. Por eso hay un versículo en este capítulo 17 que leímos hoy, que brilla con luz propia. El versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero. Aquí estamos hablando de la bestia, ¿cierto? Y sus reyes sometidos. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Este versículo ilumina todo este pasaje. Si no estuviera este versículo, no sabríamos realmente de qué se trata esto. Es realmente ridículo que los reyes de la tierra pretendan pelear contra el Señor, pero sin embargo lo hacen. Por supuesto no tienen ni una expectativa de vencer. El Señor va a vencer sobre ellos sin contemplaciones, y la respuesta es obvia. ¿Por qué va a vencer? Porque Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes. No hay posibilidad de que alguien se alce contra Él, se rebele contra Él y salga exitoso. Y hay un detalle conmovedor aquí, porque no tendría por qué estar ahí, pero el Señor incluye a los suyos. El Señor incluye a los suyos. No tendría por qué. Él vence solo, sin la ayuda de nadie. Pero Él incluye ahí, dice, los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Nuestro buen Dios entonces nos está asegurando nuevamente que tenemos una victoria que es cierta, que es segura en Él, que tenemos un consuelo inquebrantable. Él vencerá. Él vencerá. Cristo, una vez que hizo su sacrificio, ¿cierto? Que fue una vez para siempre, que resucitó, subió a los cielos, ahora reina hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Lo que vemos aquí entonces es una sinopsis, un pequeño anticipo de ese momento, que en ningún caso está en duda. El Señor va a vencer por completo, y su garantía de que va a vencer por completo es esa cruz y esa tumba vacía. Él resucitó y vive para siempre. Porque yo vivo, vosotros también viviréis, dijo. Nos ha concedido su victoria, nos regaló su triunfo. Y es eso lo que celebramos hoy día, hermanos, la resurrección de Cristo, su victoria sobre la muerte. Lo que su pueblo celebra el día domingo es que Cristo ha resucitado, que vive para siempre, y nosotros somos los que Él ha redimido y a los que Él ha regalado su victoria. Por eso es tan importante, hermanos, que nos estemos aquí unánimes, juntos, adorando a este gran Rey que ha vencido. Aunque la bestia nos persiga, aunque muramos en Babilonia y estemos con nuestros cadáveres tirados en esa plaza, aunque seamos insultados, excluidos, difamados, golpeados, humillados o incluso asesinados, nuestra victoria está segura en Cristo. Y ese es el sello de los de la Nueva Jerusalén. Vencieron. Tenemos que vivir en este mundo sabiendo que hemos vencido en Cristo, que Cristo, nuestro Rey, ya ganó. ¿Qué tienes que hacer para ser victorioso con Cristo? Creer en Él, por fe. Depositar tu esperanza, tu confianza en Él, en que solo Él es Rey de todo y gobierna sobre toda la creación. Hermanos, esto debe quedar muy claro. Si algo debe quedar claro hoy, es esto: Cristo venció, y es Él quien hace la diferencia entre pertenecer a la mujer santa de Apocalipsis 12 o pertenecer a esta gran ramera de Apocalipsis 17. ¿Se acuerdan de la mujer de Apocalipsis 12? La iglesia. Es Él quien hace la diferencia entre ser parte de esta mujer santa o de la gran prostituta que será destruida. Es Él quien hace la diferencia entre ser ciudadano de la Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, o ser ciudadano de la Nueva Jerusalén. Hoy es el día
para definir tu nacionalidad si es que aún no está definida. No puedes dejar pasar otro día. En realidad, si no estás en Cristo, está definida. Tú eres un babilonio, pero necesitas venir a Cristo. Solo por medio de Cristo tenemos victoria y vida verdadera. Que Él sea nuestra ciudad. Que Cristo sea nuestra ciudad. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta victoria tan segura, tan gloriosa, tan poderosa, tan llena de maravillas, que tú has conseguido, tú has logrado ya, Señor, y que finalmente consumarás, que harás evidente delante de nuestros ojos, pero ya tú la has conseguido, Señor. Gracias por hacernos partícipes de esta victoria, Señor, y ayúdanos a ser ciudadanos de esta nueva Jerusalén, de esta ciudad celestial, y no vivir según los criterios, según los parámetros, según la doctrina de la Babilonia, Señor. Ayúdanos a rechazar todo lo que tenga que ver con esta gran ramera, que nos intenta conquistar, que nos intenta seducir, que nos intenta embriagar con su vino, que nos intenta hacer beber de esa copa llena de inmundicias. Que rechacemos esa copa, Señor, que escupamos ese vino de su fornicación y que podamos estar en Cristo, que Él sea nuestra ciudad, esta nueva Jerusalén que viene del cielo. Ayúdanos, Señor, a vivir como iglesia con ese sello, con esa certeza que somos de esta nueva Jerusalén, no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ayúdanos, Señor, a vivir con esto en mente, a la luz de esta hermosa verdad cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Siendo yo